Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de la misión y los dones del Espíritu Santo. ¿Bien? Solamente hoy una pequeña introducción, diría yo, al tema porque es muy extenso, no podemos abarcarlo todo en una sola exposición, pero esto está conectado obviamente con otras ideas. Ahora ya resumí todo en un solo slide. Como ustedes son personas estudiosas, saben dónde vamos, ¿cierto? Excelente. Sabemos que Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a las personas con Él, nos dio el mensaje de la reconciliación y nos hizo embajadores. Ese es nuestro contexto, ¿cierto? Y hemos dicho también que nuestro deber, entonces, si tomamos esos elementos, es predicar el Evangelio de Jesucristo, formando discípulos mediante la enseñanza de todo lo que Él ha mandado y servir en la extensión del reino de Dios desde Peñalolén y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Ahí está entonces, miren, todo lo que hemos dialogado previamente y nos sirve como introducción. Y hemos tratado en función de esto entonces muchas temáticas. Entendemos que la misión de la iglesia, la misión de cada uno de nosotros está supeditada a la misión de Dios y por supuesto nosotros nos identificamos como súbditos del reino de Dios y hemos tratado en ese marco todos esos temas hasta este instante. Hoy vamos a la misión y los dones del Espíritu Santo. La semana pasada vimos la misión y la guía del Espíritu Santo. Hay muchos elementos que son entonces constitutivos de la comprensión que debe tener la iglesia respecto de la misión y acá vamos en este punto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Excelente. Ok. Recuerden que la semana pasada, voy a tomar desde allí porque vamos a analizar un poquito más de la obra del Espíritu Santo, hablamos de 5 personas que habían sido llamados por el Señor, ¿cierto? Como ministros, profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Estaba Bernabé el levita, Simón el níger, Lucio de Cirene, Manaén criado junto a Herodes el tetrarca, ¿recuerdan a él, cierto? Muy especialmente, un personaje muy interesante. Y Saulo, un ex perseguidor de la iglesia. También hicimos algunas incorporaciones nuestras locales y dijimos que probablemente aquí habrían algunos representantes, ¿cierto? Claro, y nos identificamos también, cada uno de nosotros con el perfil probablemente de alguna de estas personas. Personas que sin conocer al Señor fueron llamadas por Él y fueron formadas, transformadas y por supuesto habilitadas y capacitadas por el Señor para que pudiesen servir en la misión. Tal vez una de las cosas más hermosas al mirar estos aspectos de la palabra del Señor es ver a personas que antes de conocer al Señor vivían en el error, vivían en la miseria, vivían, ¿cierto?, en vidas que no tenían sentido, que no tenían propósito, y ver entonces cómo Dios llega a sus vidas, los transforma, los cambia, cambia su manera de pensar, cambia su conducta y les da un propósito absolutamente nuevo, y personas que no servían terminan siendo útiles para honra y gloria del Señor. Entonces uno mira esto y tiene hermosas expectativas, uno se alegra y dice, el Señor ha hecho un milagro en la vida de estas personas y ese milagro se sigue reproduciendo día a día y cruza la historia y llega hasta nuestros días y nos permite entonces mirar con expectativa. El Señor transformó el corazón de estas personas y los transformó en servidores de Él. Y hoy nosotros también podemos decir, el Señor también nos sacó de la miseria, el Señor también nos sacó de la confusión y nos trajo entonces a un camino nuevo con Él. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo tiene que ver con este nivel de profundidad, un Dios que transforma la vida del ser humano para que le sirva. Y recuerden que quedamos con esta idea, esta lucha espiritual que se produjo allí, por estas personas que habían conocido al Señor, se transformaron obviamente en personas alineadas con la obra del Espíritu Santo y comenzaron a confrontar los poderes del mal que se manifestaban en la medida que la misión se iba desarrollando en distintos lugares del mundo. Llegaron a Pafos, allí conocieron a un hechicero judío, falso profeta, llamado Bar Jesús. Él se había apegado al gobernador y tenía una misión muy personal. En la parte en rojo abajo dice que él se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. ¿Bien? Y entonces estamos delante de una confrontación espiritual muy fuerte porque estamos delante de una persona que se ha dispuesto a evitar que alguien crea. Y entendemos nosotros entonces que es una persona motivada por el poder del mal. Es una persona motivada entonces por el poder del enemigo para evitar que alguien llegue a conocer los caminos del Señor.
Y entonces Dios utiliza a una persona y a personas que han salido justamente del camino del mal, personas que Él ha transformado para que sean los emisarios y confronten los poderes del mal. Para esto, evidentemente, tanto Bernabé como Pablo tienen que ser personas sometidas y llenas del Espíritu Santo del Señor. Y así lo dice el texto, porque esta es una confrontación muy compleja. Saulo, conocido también como Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró al hechicero los ojos. Luego le dijo, ¿cierto? Tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti. Y entonces el texto nos dice que quedó ciego, ¿sí? Y esta confrontación espiritual termina entonces con una persona que termina conociendo al Señor. Termina con la conversión del procónsul. Simplemente este pasaje, que es tremendamente profundo e impactante por lo demás, termina diciendo: cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Desde aquí quiero seguir avanzando en el estudio de la palabra del Señor respecto a la obra del Espíritu Santo, porque hay un error que tenemos que evitar. Si bien es cierto, el pasaje habla de una acción milagrosa, hay una persona que queda enceguecida, está el poder del Espíritu Santo que confronta el mal, en realidad todos esos elementos apuntan a un eje central. Hay alguien y el mal, ¿cierto?, está presente para evitar que alguien crea. Ese es el asunto. No tiene que ver en sí, no tenemos que poner los ojos solamente en las manifestaciones poderosas, obviamente, del Espíritu Santo, o en la ceguera, porque fácilmente podemos equivocarnos en la interpretación. El asunto acá es que alguien que necesita creer y que debe creer está siendo impedido para dar ese paso. Y cuando termina, entonces, la acción del Espíritu Santo por medio de Saulo y Bernabé, esta persona cree en el Señor, cree en la enseñanza acerca del Señor. Por lo tanto, el texto decía que esta era una persona muy inteligente, se refiere al procónsul de esta forma, ¿cierto? Lo que recibe él es la comprensión de la obra de Cristo, recibe la comprensión de la palabra del Señor, y esa enseñanza finalmente es lo que lo transforma. Me llama mucho la atención que él, por ejemplo, no quede asombrado mirando simplemente un hecho concreto, milagroso. Él queda asombrado por la enseñanza acerca del Señor. Y es la enseñanza acerca del Señor lo que transforma su vida. ¿Bien? Ahí tenemos entonces esta escena y vamos a leer el pasaje que nos convoca hoy. Primero lo voy a leer en esta versión y más adelante, en la medida que vaya analizando el texto, voy a ir a la versión NTV, que es más aclaradora en algunos conceptos. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bien, oremos un momento. Señor, estamos en tu presencia. Gracias por lo que hasta aquí ya hemos podido analizar y leer juntos. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús,
de acuerdo a tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe lo que tú quieres comunicarnos en esta mañana. Enséñanos tu voluntad y que esa voluntad quede profundamente impregnada en nuestros corazones. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Bendícenos con tu presencia en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tal vez inmediatamente en la lectura ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto?, que el énfasis principal no está puesto en el don, no está puesto en la persona, sino que está puesto en el Espíritu. ¿Sí? Es el mismo Espíritu, es un solo Espíritu. Todos hemos bebido espiritualmente del mismo Espíritu. Ahí está el énfasis del texto. Bien, para poder entender ese pasaje hay que comprender algunos aspectos de lo que está ocurriendo a la iglesia a la que le escribe el apóstol Pablo. De hecho, en esta sección ocurre algo muy particular. Estamos cerca de Corinto. Yo les he explicado en otras oportunidades que la sociedad corintiana era una sociedad bastante compleja, ¿cierto? Muy lasciva, muy dada, por supuesto, a distintos tipos de religiosidad, pero si había algo que la caracterizaba era que era muy apegada a la religiosidad griega mística, porque había religiosidad griega de distintos tipos, pero esta era muy mística. Así es que las religiones de misterio eran muy propios del mundo griego. Ahí dice la sociedad de la antigua Grecia, los dioses eran un pilar principal en el desarrollo del día a día, lo cual se manifestaba de dos formas en la vida de las personas, ¿ya? Lo primero, la gente elegía un dios o una diosa y le rendía culto a través de celebraciones y sacrificios. Habían dioses y diosas para todos los gustos, ¿ya? Así es que en realidad la gente seleccionaba alguno con el cual se sintiese más identificado y le rendía culto o viajaba a los templos que se desarrollaban, ¿cierto?, para cada uno de ellos. Por ejemplo, si quería adorar a Diana, iba probablemente a Éfeso, porque ahí estaba el templo más grande, ¿cierto? Pero tenemos también un segundo elemento. Las personas buscaban dioses porque querían conocer su destino, querían conocer el futuro, querían saber entonces el futuro para saber cómo conducirse. Entonces, el segundo elemento con el cual se relacionaban las personas era este. Ellos buscaban conocer el destino personal mediante lo que ellos llamaban la adivinación intuitiva. ¿Bien? La adivinación. Entonces, la adivinación era parte del relacionamiento con los dioses. Los medios de adivinación y su impacto en la vida de la persona eran muy notorios. Basaban sus sentencias, por ejemplo, en el vuelo de los pájaros. Las vísceras de los animales que se sacrificaban como ofrenda a los dioses. Eso se conoce como la hieroscopía. El cambio del clima y el viento. Las supersticiones populares. Aquellos hechos o visiones que significaban algo buen o un mal augurio, eventualmente. El nacimiento de niños con malformaciones o enfermedades no identificadas, como la epilepsia o la esquizofrenia. Y por supuesto la interpretación del destino a través de los sueños, que es conocida como oniromancia. ¿Bien? Eso era propio del mundo griego. Las costumbres ligadas a la religión se mantenían durante toda la vida, la gente realizaba rituales, tenía amuletos, tenía incienso en las casas para desarrollar también este tipo de liturgia en sus hogares y rendirle culto a sus dioses. Cuando la gente fallecía se le colocaba un dracma en cada uno de los ojos, porque eran las monedas que se usaban de acuerdo a la costumbre griega, para que cuando pasara por la barca, ¿cierto?, hacia el Hades, entonces tuviera con qué pagarle al barquero. ¿Ven? Sí, seguramente ustedes lo han visto en algunas películas, aparece muy, ¿cierto?, muy comúnmente uno puede ver ese tipo de cuestiones. Entonces, los medios de adivinación eran parte de la vida de las personas, eran parte constituyente de cómo comprendían la vida. Y por eso es que habían en aquel tiempo tantos oráculos o centros de adivinación. ¿Bien? A ver si se ve. ¿Se ve el cursor rojo? Ahí se ve. ¿Bien? Habían muchos. Acá está la península, ¿cierto? Corinto está por aquí. Ahí está el istmo de Corinto en esa parte. Pero había uno en particular que ejercía mucha influencia, que es este que está acá. El oráculo de Delfos. Era muy conocido en aquel tiempo. Se dice que duró aproximadamente unos 1000 años. Desde los más pobres hasta los más ricos, desde la gente más sencilla hasta los reyes, iban a consultar su destino al oráculo de Delfos. ¿Ya? Entonces, cuando el apóstol Pablo, ahí en Corinto, le escribe en esa primera parte, después lo vamos a mirar, ¿cierto? Le dice, ustedes han confiado antes en ídolos mudos. La gente sabía a qué se estaba refiriendo. ¿Bien? Ahí estaba entonces el oráculo de Delfos, muy influyente en todo el mundo. Tenemos algunas
algunas ruinas de aquel lugar. Sigue existiendo hasta el día de hoy, así está al día de hoy. Y el concepto oráculo tiene que ver con esto, es la respuesta, se le llamaba así a la respuesta que daba de alguna forma la persona que adivinaba, como también al lugar en particular, reconocido como el lugar de un centro de adivinación. Así que es el concepto de oráculo, ¿bien? Tanto la respuesta como el lugar. Y había una persona que mediaba para que alguien fuera a hacer la consulta y entonces se le adivinara el futuro o se le propusiera, ¿cierto?, un propósito o algún consejo. Entonces esa persona lo que hacía era transmitirle un mensaje a la persona que consultaba y esa persona tenía una definición particular. Se le llamaba pitonisa. ¿Han escuchado esa expresión? Sí, pitonisa. ¿Por qué se le llamaba pitonisa? Porque se decía que en el centro abajo del centro del oráculo lo que había era una gran serpiente, una serpiente pitón, que era la que revelaba las verdades a la sacerdotisa. Por eso ella era reconocida como pitonisa. ¿Bien? Entonces, esa persona lo que hacía era obtener un tipo de revelación personal con el cual comunicaba a quien le consultaba la verdad que quería escuchar o probablemente algo que no tenía nada que ver con la realidad, pero que las personas aceptaban porque a veces las personas simplemente escuchan lo que quieren escuchar y eso ha pasado a través de la historia. Así que vamos a mirar un poquito esto en particular, el caso de la pitonisa y el caso de Creso. Suena medio extraño, ¿no? El caso de Creso. Ahí les voy a explicar de qué se trata. Bueno, la pitonisa estaba sentada en un trípode de madera que se había construido sobre un lugar donde había una fisura en la tierra y emergían gases. Se dice que era una zona volcánica y por lo tanto lo que emergía allí era metano y una cantidad importante de otro tipo de gases. Entonces, alguien descubrió, esto le pasó a una persona que tenía ganadería, tenía una cabra, ¿cierto? La llevó, andaba pastando con los animales y él quedó cerca de la fisura, sentado un momento, le llegaron los gases y comenzó a tener visiones, comenzó a alucinar. ¿Cómo lo interpretó la gente? Interpretó entonces que era un lugar donde se producían un éxtasis espiritual con el cual evidentemente alguien podía conocer la voluntad de los dioses y por tanto anticipar el destino. Bueno, bastó esa historia. Este hombre, después que tuvo estas visiones, obviamente estaba alucinando, ¿cierto? Tomó la cabra que había llevado hasta ahí, la sacrificó a los dioses y de ahí en adelante la gente comenzó a acercarse a este lugar como un lugar de culto, ¿ya? De culto antiguo. Y ahí entonces se levantó lo que se conoce como el oráculo de Delfos, que dije como duró aproximadamente unos 1000 años y era muy consultado. Además, en un principio eran hombres y mujeres, pero finalmente quedaron mujeres relacionadas a este culto y eran ellas las que mediaban para dar entonces una adivinación o anticipar supuestamente el futuro. De ahí entonces el concepto de pitonisa. Esta mujer también era sometida a bebidas alcohólicas y alucinógenos que facilitaban lo que ellos decían en el trance, para poder entonces comprender la voz de los dioses. ¿Bien? Ahí estaba sentada, esa es como una imagen, en el trípode, en el lugar donde emergía el gas. ¿Bien? Ok. Y Creso. Se dice que el rey de Lidia, Creso, fue a consultar a la pitonisa. Y entonces le pregunta si tiene o no que atacar a un reino que está en el límite de su frontera. Ese reino era el imperio persa. ¿Bien? Y el rey de Lidia entonces quiere tomar el imperio persa, que era un imperio mucho más grande y poderoso que el de él. Pero había llegado el imperio de Lidia a un nivel muy importante también, de mucha influencia, y Creso cree que puede entonces seguir creciendo y tomar a otros imperios, y quiere tomar el imperio persa. Entonces va y le pregunta a la pitonisa, y la pitonisa le dice que el día en que él cruce el límite del imperio, el imperio va a ser tomado. Entonces Creso interpreta que el imperio que va a ser tomado es el persa, y ataca al imperio persa. ¿Qué creen que le pasó a Creso? El imperio persa predominó y él fue vencido. Cuando le preguntaron a la pitonisa por la adivinación, ella dijo que en realidad había dicho que cuando se pasaran los límites del imperio, el imperio iba a ser tomado, pero que no había dicho cuál de los dos. Por lo tanto, no había dicho ninguna mentira. ¿Bien? Había un problema de interpretación de la persona que escuchó. Bueno, si uno toma como ejemplo algo como esto que ha pasado en la historia, de alguna forma eso representa los temas de adivinación. ¿Sí? Representa también lo que la gente busca, representa los anhelos, los temores, las incertidumbres y cómo a veces las personas
buscan satisfacer ese tipo de cuestiones. ¿Ven? Y también sucede mucho, a través de la historia uno se puede dar cuenta que hay personas que acomodan con ambigüedad una respuesta de tal manera que nunca se equivoquen, ¿bien? O siempre tengan algo que decir. Eso es propio también de los círculos de adivinación. Así es que esto es muy antiguo. Ahí está el caso de Creso. Esto estaba presente en la cultura cuando el apóstol Pablo le escribe a la gente en Corinto. ¿Y qué tiene que ver esto con la obra del Espíritu? Pablo comienza a decir lo siguiente. Amados, ahora dice, amados hermanos, aquí está en versión NTV. Con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. ¿Qué creen que estaba presente en la mente de las personas? ¿Sí? La adivinación. ¿Sí? Y cómo usar el Espíritu, que ellos veían que provocaba un tipo de sabiduría especial en las personas, cómo usar el Espíritu probablemente para sus propios fines. Entonces Pablo se da cuenta que hay un tipo de error que está comenzando a crecer en las personas y que no están entendiendo la obra del Espíritu. La gente pregunta y Pablo responde. Con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Y dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. El oráculo de Delfos servía al gran dios Apolo del mundo griego. ¿Ven? Entonces, ustedes fueron arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Esa expresión de Pablo es muy fuerte, porque parece que hablan, pero en realidad no pueden decir absolutamente nada, porque ningún ídolo finalmente existe. Ninguno de estos dioses que son invocados por ustedes realmente existe. Ninguno de ellos les puede prestar ningún tipo de ayuda, porque además el mal, sea esta la manifestación que sea, no conoce el futuro. Solamente Dios es dueño de todo el conocimiento. Solamente el Señor es omnisciente. El mal no es omnisciente. Entonces, ustedes fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Noten esto porque la confrontación de Pablo es muy propia de su época, pero me preguntaría cuántas personas hoy también malentienden ciertas cosas, ¿cierto? Ok, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Él comienza a dar ciertas pautas, ¿cierto? Si el Espíritu de Dios está en la vida de alguien, esa persona va a hablar y va a decir, ¿cierto?, lo que corresponda a la verdad del Espíritu. Nadie maldice a Jesús si el Espíritu de Dios está en él. Esa es una cosa. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Es más, Jesús, recuerdan que cuando habló acerca del Espíritu Santo dijo que había que tener cuidado con blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Es una referencia que él hace, pero muy certera. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu? ¿Por qué a Pablo le interesa tanto que la obra del Espíritu esté clara acá? ¿Ven? A Jesús también le interesaba. Y Jesús dio a entender claramente que en realidad las personas a veces confunden la obra del Espíritu. Pueden decir que algo es obra del Espíritu cuando en realidad no lo es. Y pueden decir que algo no es obra del Espíritu cuando en realidad sí lo es. Tiene que ver entonces con discernir adecuadamente qué es obra del Espíritu y qué no. De hecho, los contemporáneos de Jesús en algún momento dijeron que él echaba fuera a los demonios por el poder de los demonios. ¿Recuerdan eso? Así acusaron a Jesús. Jesús después de eso dice esto: tengan cuidado de blasfemar en contra del Espíritu Santo, de no reconocer y no discernir adecuadamente su obra. Así es que nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y entonces él va a explicar algo más profundo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Así es que hay que estar atentos a la forma en que entendemos la obra del Espíritu y como consecuencia la forma en que entendemos la obra del Espíritu Santo. Hay muchos motivos para tener una comprensión incorrecta de la obra del Espíritu y por supuesto de la obra de los dones espirituales. Primero, puede haber imitación del mundo espiritual. No todo lo que parece milagroso proviene de Dios. ¿Sí? No todo lo que parece milagroso proviene de Dios. El mundo espiritual imita. ¿Bien? Siempre tienes que verificar el propósito, el fundamento, el porqué, los frutos en el tiempo.
Jesús dijo que teníamos que ser sabios en ese sentido. Bien, no todo el que llama Señor, Señor, cierto, a Jesús realmente entrará en el reino de Dios. Emociones que se confunden con la obra del Espíritu Santo. También hay que tener cuidado con eso, porque eso es muy subjetivo. Hay ciertos elementos, obviamente, que también tienen que ser puestos encima de la mesa y entender que podemos confundirnos y hay que estar atentos a cuál es la obra del Espíritu y cuál no, cuál emerge simplemente de la emoción. Intentos de manipulación, ¿sí? Hay gente que imita para poder tener control sobre el resto de las personas, ¿sí? Hay gente que hace negocio con esto, lamentablemente. Contexto cultural y religioso. Como el oráculo de Delfos, nosotros hoy también tenemos ciertos contextos culturales y religiosos, no solamente de religiones establecidas, sino que también de cuestiones místicas que están presentes en la cultura. Por ejemplo, ¿la gente tiene hoy supersticiones? ¿Sí? ¿Tiene sus amuletos de repente? ¿Sí? Claro, entonces esas cosas están presentes en la vida de las personas. Porque la gente está en busca de un cierto tipo de espiritualidad o está en búsqueda de algún tipo de respuesta. ¿Cuánta gente de repente lee las cartas, el tarot y tantas cosas más, no? ¿Sí? Eso está muy presente hoy en día y otras cosas que son más complejas y profundas. ¿Sí? El contexto cultural y religioso también tiene que ser atendido con mucha sabiduría. Y por supuesto un problema hermenéutico, que simplemente seamos incapaces de interpretar correctamente lo que la Escritura dice respecto de la obra del Espíritu y de los dones espirituales. Bien, el texto ahí dice que hay variedad de dones, ¿sí? ¿Cómo dice ahí? No dice dones. Sabía que iban a caer con esto. No, pero no era el objetivo. No, ahí dice neuma, ¿bien? En griego. Neuma, que se traduce como espíritu. El espíritu, ¿ya? Entonces, hay variedad de dones, dice el texto, pero el espíritu es el mismo, ¿cierto? Para los tres conceptos usa variedad. También hay variedad de ministerios. Pero muy bien, alguien dijo la palabra por ahí, bueno. Curios o Kyrios, que sería Señor. Se refiere a Jesús. Hay variedad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Ven? Y hay variedad de operaciones, pero el Theos, ese lo conocemos todos, Dios, ¿cierto? Pero Dios es el mismo. ¿Ven? Así que variedad de dones, variedad de ministerios, variedad de operaciones, pero el Espíritu, el Señor, Jesucristo y Dios son el mismo. Así dice el texto. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu, arriba, es la fuente de todos ellos. Después dice, hay distintas formas de servir, ministerios, pero todos servimos al mismo Señor. Después dice, operaciones, Dios trabaja de formas diferentes, pero es el mismo Dios que nace la obra en todos nosotros. ¿Ven? Un espíritu, nuestro Señor Jesucristo y el Dios de toda gloria. Todos están involucrados para que nosotros podamos entender y comprender entonces la verdadera manifestación de los dones espirituales y cómo es que esto entonces nos provee de la capacitación para poder servir en la misión y en la extensión del reino de Dios. El énfasis no está en la persona que recibe, sino en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En ellos está puesto, ¿cierto?, el énfasis. Y quiero decir algo, las personas que tienen dones espirituales saben perfectamente, y que los reconocen adecuadamente con humildad, saben perfectamente de dónde vienen los dones. Como saben perfectamente de dónde vienen los dones, no hacen ostentación de ellos, no podrían, porque saben que es algo que viene del Señor. Y que como último objetivo es para honrar y glorificar al Señor. Si Él nos ha dado algo, lo ha dado porque Él lo ha querido. Claramente el texto dice que es el Espíritu de Dios el que decidió darnos algo. Y ni siquiera esté relacionado con la calidad de carácter o espiritual de la persona. Cuando uno va al inicio de esta carta, 1 Corintios, en el capítulo 1, Pablo habla a los hermanos, ¿cierto? Antes de escribir la carta, y le dice, hermanos, sé que tienen todos los dones espirituales. Esa es la expresión.
tienen todos los dones y me alegro mucho. Y después le dice, pero he escuchado que hay entre ustedes divisiones. Y después el resto de la carta es una reconvención frente al carácter cristiano. Claro, los dones están allí, pero quisiera decirlo de esta forma y quiero que se entienda. El hecho de que una persona tenga un don no garantiza necesariamente una espiritualidad profunda. Porque una persona puede tomar un don y utilizarlo de una manera muy incorrecta. ¿Ven? Así es que es necesario atender una cosa y es necesario atender la otra. Pero la otra es la siguiente predicación, la del domingo que viene. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Así es que lo da el Señor, ¿cierto? El mismo Señor, y lo da con un objetivo concreto. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. ¿Ven? Algunos de los dones, algunos nomás. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, discernimiento de espíritu, el apostolado, el evangelismo, pastor y maestro, el conocimiento, la sabiduría, tantos dones que están presentes en la Escritura. ¿Se agota acaso la Escritura al mencionarnos estrictamente estos dones? En realidad no, dado que el Espíritu Santo es quien lo da, ¿cierto? En realidad debiésemos estar abiertos siempre a la manifestación de Él a través de la historia. ¿Quién de nosotros va a controlar lo que el Espíritu Santo puede o no puede hacer, o puede o no determinar en su voluntad? Pero el objetivo es el fundamental, para que nos ayudemos mutuamente. Todas las personas que han creído en Cristo como Señor y Salvador tienen dones espirituales de parte del Señor. No porque lo hayamos buscado, no porque lo hayamos querido, sino porque en su buena voluntad el Señor nos capacita para que podamos servir en su obra y para que podamos caminar con Él y para que el reino de Dios se extienda y para que podamos llevar adelante la misión. Así es que, por supuesto que es importante entender nuestros dones, pero mucho más importante es entender que Él es la fuente de todo esto y que cada una de las cosas que hagamos es para glorificarlo a Él, para ayudarnos mutuamente. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. ¿Ven? El Espíritu de Dios está en medio nuestro. Y el Espíritu del Señor nos capacita y nos sigue guiando. Y entonces uno entiende por qué ocurrió lo que ocurrió con el procónsul. ¿Sí? Personas sin habilidades especiales, pero dotadas entonces por la buena voluntad del Señor y por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que está allí. Cuando la Escritura dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, pudo confrontar el mal, entonces, lleno del Espíritu Santo, recibió de parte del Señor la ayuda, la guía y los dones necesarios para confrontar con inteligencia, pero también con poder y autoridad, ¿cierto? El mal que se manifestaba en ese instante y que finalmente derivó en que una persona pudiese comprender el mensaje. Porque todos los dones espirituales apuntan hacia ese objetivo. Tenemos que ayudarnos mutuamente para que finalmente el mensaje del Evangelio sea conocido. La expresión enseñanza, didageo, didache en griego, que significa una instrucción por acompañamiento, un conocimiento, un impartir conocimiento, pero también impartir vida, que es un enseñar para aprender. Jesús usó el mismo concepto en su vida ministerial. En Mateo 7 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud estaba admirada de su enseñanza. ¿Ven? La enseñanza que comprendió el procónsul es el mismo concepto que Jesús utilizó en su enseñanza. En Lucas dice que se maravillaban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Juan dice, respondió Jesús y dijo, mi enseñanza no es mía, sino que viene del que me envió. ¿Ven? La enseñanza que viene del Padre. Eso es lo que yo comunico.
Es el mismo concepto. Por lo tanto, el apóstol Pablo no enseñó y no comunicó algo que tuviese que ver con sus criterios personales, con el mucho conocimiento y la sabiduría que él tenía en términos humanos. Lo que él enseñó y lo que cambió la vida de las personas fue el mensaje del Evangelio de Jesucristo que Dios le había regalado. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice Juan, conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por supuesto que sí. Los que tienen el Espíritu de Dios reconocen si la enseñanza es de Dios o no lo es. Hechos 2:42 nos dice que la iglesia lo comprendió y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Era el enfoque de la iglesia. Bien. Y el Espíritu Santo, por supuesto, se ha mantenido activo y constante a través de la historia. Uno mira el Antiguo Testamento y no hay referencias exactas, no dice Espíritu Santo, generalmente dice Espíritu de Dios. Pero obviamente el Espíritu Santo está allí, obrando, transformando, llevando palabras, ¿cierto?, a aquellos que deben enseñar y compartir y enfrentar el mal en su tiempo. Estuvo presente en el ministerio de Jesús. Lo digo porque algunos piensan de que el Espíritu Santo surgió en Hechos 2, y en realidad el Espíritu Santo es transversal a toda la Escritura, ¿cierto? Toda la Escritura está allí presente. Desde el Génesis en adelante el Espíritu de Dios aparece nombrado de diferentes maneras. No pudiésemos pensar que el Espíritu Santo simplemente está presente desde Hechos 2 en adelante, porque la Biblia dice que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Estaba allí. ¿Ven? Por lo tanto, en el ministerio de Jesús está el Espíritu Santo. Cuando Jesús va a iniciar el ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y aquí hay una cuestión importante. Esto le pasó a Pablo y a Bernabé. Le pasó a la gente en Corinto que tuvo que enfrentar el mal. Y le pasó a Jesús porque eso es marca de su ministerio. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo empieza a orar en él para efectos del ministerio, lo primero que ocurrió fue la confrontación con el mal. Porque si el Espíritu de Dios está orando en tu vida, lo primero que va a pasar es que vas a sentir rechazo hacia el mal y vas a reconocer el mal donde éste está presente, de la forma en que se manifieste. El Espíritu Santo del Señor te va a llevar entonces a reconocer el mal, pero además te va a ayudar y te va a llevar a que quieras luchar y confrontarlo de la forma que sea necesaria. Dice entonces acá, el Espíritu de Dios en el ministerio de Jesús es fundamental, ¿cierto?, para comprender esa confrontación con el mal. Y por último, el Espíritu de Dios en la vida de la iglesia y de cada creyente son algo que ocurrió en el primer siglo de la iglesia, pero que también están presentes al día de hoy. Sí, el Espíritu Santo está orando de manera viva y eficaz en la vida de su iglesia. Hoy está en nuestras vidas y está orando aquí. Nos ha llenado de dones. Cada uno de ustedes tiene algún don que es manifestación de la obra del Espíritu Santo. Todos necesarios, todos útiles para que nos ayudemos mutuamente y sigamos entonces caminando y perseverando en la misión a la que el Señor nos llamó. Así como en aquel tiempo, hoy también el Señor sigue haciendo exactamente lo mismo. El Espíritu Santo habló, apartó, llamó, envió, dio discernimiento espiritual, dio la victoria frente a los enemigos, llevó al arrepentimiento y a la conversión. ¿Por qué el Espíritu Santo tendría que dejar de hacer su ministerio en medio nuestro hoy? Hoy sigue hablando, sigue apartando, sigue llamando, sigue enviando y sigue tocando los corazones de las personas para que muchos que aún no conocen a Dios realmente sean convencidos de pecado, de justicia y de juicio, sean llevados al arrepentimiento y a la conversión. El Espíritu Santo sigue obrando en medio nuestro. El Espíritu Santo está aquí, en nuestras vidas, acompañándonos y guiándonos en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. El Señor está con nosotros. Vamos a orar y vamos a dar gracias a este maravilloso Señor.